Amén. Aleluya, hermanos. Entonamos esta alabanza de yo quiero menguar para que crezcas tú. Porque fíjense, hermanos, que en esta semana espero que el Señor ha seguido inquietando mi corazón para seguir meditando en la palabra que trajimos el viernes pasado acerca de orando de acuerdo a la voluntad del Señor, que hablamos en la primera carta de Juan, los alcances de la oración. Y uno de esos alcances, hermanos, es que Dios responde a la oración de sus hijos, a las oraciones que son de acuerdo a la voluntad de Él. Esas oraciones, hermanos, no tienen ningún tipo de impedimento. Pero en esta oportunidad, tal vez no directamente relacionado con algún pasaje que hable precisamente acerca de la oración y de la voluntad del Señor, hermanos, pero queremos seguir meditando en la grandeza y en la realidad de la voluntad del Señor y de hacer la voluntad del Señor. Así que, hermanos, sean todos cordialmente bienvenidos a este culto de vigilia. Como ustedes saben, tomamos media hora al inicio para tener oración personal. Luego alabamos al Señor, recibimos la palabra y hay mucho más que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, en esta oportunidad vamos a analizar dos oportunidades, dos encuentros entre nuestro Señor Jesús y con un discípulo muy querido del Señor que se llamaba Pedro. Y hay dos oportunidades en la palabra que se nos menciona. Bueno, hay muchas oportunidades cuando se nos menciona que ellos hablaron, pero en esta oportunidad vamos a meditar en dos oportunidades que ellos se juntaron para hablar por diversos detalles. Y vamos a ver acá cómo el Señor Jesús vivió para hacer la voluntad del Padre. El Señor Jesús vivió para hacer la voluntad del Padre. Vamos al Señor en oración antes de meditar en su palabra. Padre, Dios mío, hemos venido esta noche, Señor, para buscar tu rostro y seguir, Dios mío, en esta escuela, Señor, de la oración. Enséñanos a orar en el Espíritu, eficientemente, Señor. Enséñanos a orar de acuerdo a tu voluntad. Enséñanos a orar, Señor, y a poder vivir, Dios, así como tú, oh Cristo, vivías en medio del pueblo de Israel, en victoria, Señor, dependiendo siempre del Padre. Dios, que en esta noche tu Espíritu Santo, Señor, traiga a nuestra vida un entendimiento en la grandeza de tu voluntad, que conmueva, Señor, lo más profundo de nuestro ser, y todo nudo en nuestro corazón de emociones, de pensamiento, de lo que sea, Señor, tu palabra a través de tu Espíritu Santo traiga libertad a nuestra vida y a nuestro ser, en la medida que nos rendimos para hacer tu voluntad. Gracias, Dios, por tu palabra. Trae, Señor, iluminación en ella a nuestro corazón, a nuestra vida, y que sea tu palabra misma completando esa obra, Señor, que en este día, preciso este viernes, tú has estimado para cada uno de los que estamos en este lugar. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. El Señor Jesús, hermano, vivió para hacer la voluntad del Padre. No tenía otro propósito en su mente, sino que el Señor Jesús vivió para hacer la voluntad del Padre. El primer texto que deseo llamar su atención, hermanos, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo 21.
Mateo capítulo 16 a partir del versículo 21. Dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro entonces, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como les mencionaba, hermanos, vamos a hablar 2 episodios en los cuales el Señor Jesús habló precisamente con Pedro de temas muy interesantes. Acá, hermanos, el Señor Jesús, antes de subir a Jerusalén o en su camino hacia Jerusalén, les está diciendo con claridad a los discípulos lo que él tenía que pasar. Con muchísima claridad, no está dejando acá ningún lugar a dudas. Les está diciendo: tengo que subir a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos y de los escribas. Tengo que ser muerto a manos de ellos, y voy a resucitar al tercer día. El entendimiento que Pedro tenía en ese momento era un entendimiento mínimo acerca de lo que Jesús tenía que hacer. El entendimiento de Pedro todavía no había sido completado. De hecho, los discípulos, aún estando con nuestro Señor Jesús, tenían muchísimas dudas acerca de Jesús, pero ellos iban conociéndole poco a poco en la medida que estaban más tiempo con él. A tal grado de que en una oportunidad en el Evangelio de Juan, uno de sus discípulos, llamado Felipe, le dijo: Jesús, ya estuvimos bastante tiempo contigo, por favor muéstranos al Padre. Y fue a lo que Jesús le respondió: Felipe, ya tiempo que estoy contigo y todavía no lo has entendido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, los discípulos, hermanos, no eran hombres, cuando fueron llamados por Jesús, altamente maduros espiritualmente. Todo lo contrario, eran hombres que estaban entendiendo la obra del Mesías que estaba frente a ellos. De hecho, en una oportunidad, cuando Pedro también le responde a Jesús, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde: eso no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este crecimiento, hermanos, de la comprensión de los discípulos de quién era Jesús, nos encontramos con este pasaje. Nos encontramos con un hombre dedicado a hacer la voluntad del Padre, y por otro lado nos encontramos con un hombre que no tenía ninguna comprensión de la voluntad del Padre, que ese era Pedro. Veamos algunos elementos de este hombre llamado Pedro que nos pueden ayudar para que nosotros analicemos cómo en muchas oportunidades se manifiesta un pensamiento que no va de acuerdo a la voluntad del Padre. Hermanos, en la parte final de estos 2 momentos que analicemos de la vida de Pedro y Jesús, vamos a llegar a un análisis acerca de la oración siempre y de hacer la voluntad del Señor. El versículo 22: Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Un elemento, hermanos, de cuando uno puede evaluar que no está en la voluntad de Dios es la autocompasión o la autoconmiseración. Eso, hermanos, es algo que a Dios precisamente no le agrada.
Y eso es lo que Pedro estaba buscando que Jesús tuviera. Ten compasión de ti. Obviamente Pedro hasta cierto grado no quería hacerle daño a Jesús, pero ya vamos a hablar un poco más en el versículo 23 de cómo Jesús le responde. Quizás su intención, uno puede pensar, no era negativa, sino que obviamente no quería que Jesús padeciera. Había sido su mentor, era su rabino, era su maestro que lo había llamado a ser su discípulo. Pero acá encontramos un hombre que en su sinceridad estaba totalmente apartado de la voluntad del Padre. Pedro le dice, entonces, Señor, por favor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. A través de la autocompasión que Pedro quería que Jesús tuviera de él, estaba rogándole a Jesús que fuera en el camino totalmente diferente al camino de la voluntad del Padre. Entonces, el primer elemento que vemos acá de Pedro, como un hombre que no comprendía la voluntad de Dios, era la autocompasión. Nosotros, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado con la autocompasión o la autoconmiseración. Aparentemente eso a la carne le gusta, le encanta tener compasión de él mismo. Claro, hay cierto grado de cuidado personal y en ciertas áreas hasta cierto punto uno sabe que debe entender el peligro y muchas cosas. Pero no debemos de llegar nosotros al punto de autoconmiserarnos, sobre todo cuando eso va o cuando eso es contrario a la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús nos va a enseñar en un momento a través de la respuesta que Él le dio a Pedro. Entonces, hermanos, no creamos que la oración de autoconmiseración delante de Dios es relevante para Él, sobre todo cuando no va de acuerdo a su voluntad. Como les decía, Pedro con buena intención, pero con poco entendimiento de la voluntad del Señor. Un segundo elemento de Pedro es que llamó al Señor Jesús aparte. En el versículo 21 se dice que el Señor Jesús empezó a declararle a sus discípulos lo que iba a acontecer más adelante, porque él ya conocía la voluntad del Padre, la había abrazado, y entonces llegaba el momento en el cual él iba a padecer. Pero entonces Pedro, quizás por querer hablar a solas con el Señor, lo tomó aparte y lo empezó a reconvenirle. Otras también versiones en español de la palabra del Señor es que le empezó a rogar, dice, le empezó a implorar y le empezó a pedir. Quizás el apóstol Pedro tenía mucho temor en su corazón y él no quería, no solamente que esto le ocurriera a Jesús, sino que también él no quería quedarse solo. Pero lo que denota el versículo 22 es la buena intención de Pedro, pero lejos de la voluntad del Señor. Lo que debemos nosotros, hermanos, analizar acá en el versículo 22 es que nada más duro que no conocer la voluntad del Señor. Puede sonar agradable, puede sonar compasivo, pero lo que no es la voluntad del Señor, no es la voluntad del Señor. Analicemos entonces la respuesta de nuestro Señor Jesús. Él le dijo: quítate delante de mí, Satanás. No le dijo ni Pedro, le dijo Satanás. ¿Qué debemos entender por esa frase? No debemos entender que Satanás mismo se estaba personificando en Pedro, sino que lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro es que tu autocompasión a mí no me sirve de nada. Tus buenas intenciones para conmigo a mí no me sirven de nada. Todo lo contrario, está siendo un instrumento de Satanás para que yo no haga la voluntad de mi Padre. Suena duro y yo me imagino
que Pedro, luego de escuchar estas palabras, sintió una tremenda reprensión. Quítate de delante de mí, Satanás. El entendimiento de la voluntad del Padre sobre Jesús lo llevó más allá del comentario que Pedro le dio. Él lo llevó y lo llevó al punto de entender que esta era una amenaza a hacer la voluntad del Señor. Era una amenaza a que él pudiese cumplir la voluntad del Padre. Cuando él le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y le dice la razón por qué. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Es decir, tu mirada no está en la voluntad del Padre, sino que en la voluntad de los hombres. Estos, hermanos, son elementos duros de entender, pero a partir de la vida de nuestro Señor Jesucristo y su entrega a la voluntad del Padre, nos dan tantas lecciones. El Señor Jesús, entonces, usando a este hombre llamado Pedro, le dice: por favor, quítate de mí, me eres tropiezo. O sea, no me permites avanzar en la voluntad del Señor, sino que tú lo que quieres es que yo no haga la voluntad del Padre, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La autocompasión y la autoconmiseración tiene una mirada directamente en el humanismo, o sea, en uno mismo, en los hombres, y no en Dios. No sé si alguno de los que estamos acá tal vez está pasando un momento difícil de tristeza o lo que sea, pero se me viene a la mente también cuando Dios habló al profeta Samuel y le dijo: Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Yo tengo mucho que hacer, apúrate, apúrate. Ya no te puedo estar esperando a que sigas llorando. Apúrate. Está a las puertas de Israel un muchacho que se llama David. Por favor, llena tu cuerno de aceite y dirígete a Belén, porque ahí de Isaí yo me he provisto uno de sus hijos del próximo rey. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl cuando yo lo he desechado? Dios estaba entonces invitando a Samuel para que dejara ese tiempo ya de llanto. De igual forma, acá el Señor Jesús le muestra a Pedro la realidad de su comentario y le dice: tu comentario no me ayuda en lo más mínimo. Aquí, hermanos, deseo ir abriendo un poco lo que tal vez en la práctica a cada uno de nosotros nos dará muchísima libertad. La libertad del creyente radica en su capacidad de hacer la voluntad del Señor. La libertad del creyente radica, la satisfacción del creyente radica en hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús es el mejor ejemplo para esto. Pero en esta noche, hermanos, también quisiera, en estos dos relatos, ya vamos a llegar al segundo, traer a nuestra mente de que cuando dice la palabra que seamos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento, que lo hablamos en la última oportunidad, viernes pasado, para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Casi siempre, o nosotros estamos acostumbrados que la voluntad de Dios no conlleva ni un mínimo grado de dolor o de sufrimiento o de aspectos que para nosotros son negativos, pero que para el Señor, Él tiene otra visión acerca de las cosas. Entonces, cuando nosotros manejamos la voluntad de Dios como que todo es placentero para nuestra vida, perdemos de vista muchísimo enfoque y muchísimas bendiciones gloriosas espirituales que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿A quién no le hubiese gustado que Pedro le dijera eso? Sí, verdad, tenés razón. Yo creo que sí, voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Si Jesús hubiera obedecido a Pedro, usted y yo no estuviéramos aquí siendo libres por la obra de Cristo. Entonces Él le dice: apártate de mí, Satanás, eres únicamente un estorbo para mí
está siendo un instrumento del enemigo para que yo no haga la voluntad del Padre. El Señor Jesús estaba completamente rendido a la voluntad del Padre, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos al segundo pasaje, hermanos. Lo invito a ir a Juan capítulo 18. Este hombre no aprendió la lección. Pasaron los días y encontramos una vez más a este hombre que nos encantan los relatos de la palabra acerca de Pedro, porque nos parecemos muchísimo a él en algunos aspectos, y el Señor nos puede enseñar a través de tantas cosas en la palabra. Dice el capítulo 18 en el versículo 10: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Qué tremendo. Este versículo, hermanos, pretendo que luego que lo leamos y lo analicemos, traiga muchísima libertad a nuestra vida. Pero antes de llegar a esa conclusión, una vez más le agradecemos a Dios por dejar en su palabra nombres. Y una vez más en el versículo 10 aparece este hombre llamado Pedro. Hace un momento Jesús ya le había dicho: yo voy a pasar por esto, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero este hombre no había aprendido. Llegaron a arrestar a Jesús y él dijo: esta es mi oportunidad de mostrar mi valentía. Esta es mi oportunidad. Jesús, yo te voy a demostrar cómo las cosas se arreglan. Sí, tranquilo tú, yo te voy a guardar a ti, yo voy a protegerte. Ahí sacó la espada, dice la palabra. Y algunos consideran de que este hombre llamado Malco logró apartarse y por eso solo le capturó el oído o la oreja, porque él iba directo aquí al centro de sea como sea. La palabra nos dice que le cortó la oreja, y que el Señor Jesús en los otros evangelios, en los relatos paralelos, dice la palabra que él tomó o lo sanó, le sonó la oreja a este hombre que se llamaba Malco. Pero una vez más vemos un hombre que no entendía. Él no entendía nada. Pedro no entendía lo que estaba sucediendo en lo más mínimo. Él quería arreglar todo en sus fuerzas. Pero la respuesta del Señor Jesús es impresionante. No sé si habíamos tomado tiempo para pensar en este texto, pero esa respuesta es impresionante y es lo que vamos a desglosar en esta oportunidad. Jesús le dijo a Pedro, en primer lugar: mete tu espada en la vaina. Las cosas no se arreglan al estilo de los hombres. Eso es lo que le estaba diciendo. Pedro, imagínense ese momento tan tenso. Jesús estaba siendo arrestado y este hombre entonces se acerca y Pedro toma esa decisión y Jesús le dice: por favor, mete tu espada en la vaina. Esta cuestión no es con fuerza humana. Esta cuestión va más allá de tu entendimiento tan mínimo de la voluntad del Padre. Esto va mucho más allá de lo que tú puedes ver ahorita. Tu visión es tan corta en este momento y por eso actúas así, porque no entiendes lo que está ocurriendo. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Esa copa a la cual se refiere no se refiere a la copa que el Señor compartió con sus discípulos en la última cena. Esa frase de la copa ha sido una frase que ha traído muchísimas interpretaciones, pero
todo se resume en lo siguiente: la copa que el Padre me ha dado era el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo para llevar a la humanidad una vez más en compañía de Dios. Y él le pregunta: ¿no la he de beber? O sea que Pedro, él creía que él le estaba ayudando a Jesús. Él, de una forma honesta, él siempre creyó que lo estaba ayudando. Pero el Señor Jesús siempre le responde y le dice lo que él está haciendo, pero también le muestra cuál es la voluntad del Padre. Pedro no entendía muy poco. De hecho, luego Pedro negó a Jesús y ahí se generó ya un quebrantamiento en el corazón de Pedro, que vino una transformación. Descendió el Espíritu Santo, obró en la vida de Pedro, y Dios lo ministró a través de la vida a este hombre llamado Pedro. Pero en este preciso momento, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Dejaremos ya a Pedrito un tiempo y nos enfocaremos en Jesús. En primer lugar, Jesús sabía cuál era la copa del Padre. Muchos consideran de que el Señor Jesús ganó su más grande lucha en el huerto del Getsemaní, cuando Él le dice: Padre, Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Yo no quiero que se haga mi voluntad, que se haga la tuya, pero si fuese por mí. Ese Jesús humano dice: si fuese por mí, que pase de mí esta copa. Es decir, yo no quiero pasar por esto. ¿Qué es lo que Jesús no quería pasar? A veces podemos pensar que lo que Jesús no quería pasar eran los látigos, era la corona de espinos, era el sufrimiento que él iba a pasar, el debilitamiento, el dolor. Y eso es parte de lo que el Señor Jesús no quería pasar. Pero la copa, hermanos, precisamente lo que era la separación del Hijo del Padre por el pecado que iba a venir sobre sus hombros, cosa que él nunca había experimentado. La Trinidad perfecta, desde la eternidad, cosa que nosotros no logramos dimensionar. Pero él se decidió a ser hombre, y en esa humanidad, dentro del plan de Dios y de la Trinidad, la copa del Padre incluía que el Hijo sería separado completamente de él, porque Dios es santo y entonces no puede estar en comunión con algo, ni con una pequeña molécula y pizca del pecado. Dios es santo. Por eso es que el Señor Jesús en la cruz, él clamó y él gritó y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa era la copa que él estaba saboreando en ese momento, saboreando el abandono del Padre. Él en Getsemaní le dijo: Padre, si fuese por mí, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y aquí le está diciendo ya a Pedro, justo cuando ya lo están arrestando: Pedro, discúlpame, pero tú no lo has entendido. ¿Acaso la copa que mi Padre me ha dado a mí, no la voy a beber? Rendición plena a la voluntad del Padre, conocimiento de la voluntad, y en segundo lugar, rendición plena a la voluntad del Padre. Y en tercer lugar, si algo al Señor Jesús en medio de ese dolor le traía satisfacción, era hacer la voluntad del Padre. Por eso en Hebreos capítulo 12 se nos dice, en el versículo 2 y en el versículo 3: por el gozo puesto delante de Jesús, delante de él, dice ahí, refiriéndose a Jesús, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Había una satisfacción en Jesús al tomar la copa, es decir, al hacer la voluntad del Padre. Había una satisfacción en él, y era hacer la voluntad del Padre.
¿Qué relevancia entonces tiene todos estos elementos que hemos hablado con nuestra vida? Hermanos, tiene muchísima relevancia. Porque David también lo dijo en uno de sus salmos: me ha sido tan grato el hacer tu voluntad. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida estamos frustrados, confundidos, porque quizás así como Pedro estamos peleando en contra de la voluntad de Dios. Decimos: Señor, ¿por qué no se me abre esa puerta? Es que no es la voluntad del Señor. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Es que no es la voluntad del Señor. La vida del creyente es un caminar de morir a Él para vivir para la voluntad del Padre. Es ahí cuando las oraciones del creyente se vuelven tan relevantes para el Padre, porque el creyente quiere hacer la voluntad del Padre. Jesús tenía esta mentalidad, y Él hizo a un lado todos los estorbos que le eran para Él hacer la voluntad del Señor. Si alguno de los que estamos acá está en un estado de autocompasión, hermanos, salgamos de ese lugar y digámosle: Padre, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero, Dios mío, conocer tu voluntad y quiero caminar en tu voluntad. Ese versículo, hermanos, que acabamos de leer, el versículo 11 de Juan capítulo 18, es tan hermoso porque el Señor Jesús abrazó la voluntad del Padre como suyo, lo hizo, lo ejecutó, y esa era su satisfacción. Entonces surge la pregunta entre nosotros: ¿cuál es nuestra satisfacción? ¿Tenemos la vista puesta en los hombres como Pedro, o tenemos la vista puesta en el Señor? ¿Queremos arreglar las cosas bajo los componentes de este mundo, o queremos arreglar las cosas rindiéndonos a la voluntad del Padre? Todos estamos luchando en medio de todos estamos en medio de esta batalla. Jesús estuvo también. Él luchó en esa batalla y obtuvo la victoria. Nosotros también, hermanos, lo podemos lograr. Esa es la voluntad del Señor, y ese es el deseo del Señor. Que en la medida que nosotros crecemos, maduramos espiritualmente, nuestra vida se vaya conformando cada vez más al Señor, a la imagen de Cristo. ¿Y cuál es la imagen de Cristo? El hacer la voluntad del Padre. Esa era la obra de Cristo. Una y otra vez, ya lo hemos hablado en varios viernes, una y otra vez en el libro de Juan, en el Evangelio, se nos dice que el Señor Jesús decía: yo he venido aquí a hacer la voluntad del Padre. Lo que yo escucho que mi Padre me dice, eso es lo que digo. Yo no estoy aquí buscando mi gloria, sino la gloria del Padre. En la vida de Cristo todo era la voluntad del Padre. Y en estos dos breves, hermanos, textos que hemos leído, creo que extraemos tremendas cosas. La traición de Judas para el Señor Jesús era la voluntad del Padre. Lo escogió, le dijo: ven, sígueme. Le dio de su poder a Judas. Dice la palabra que Jesús le dio autoridad y poder a sus discípulos para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar. Le ayudaba. Tanto le ayudaba que hasta conocía de dónde sacar dinerito. Conocía a Judas, lo llamó, lo amó, y aunque lo entregó, pero él dijo: la copa que mi Padre me ha dado, he venido aquí para hacerme siervo y para morir. Es la copa de mi Padre, es lo que Él me ha dado. No lo voy a beber. No voy a ver en el 2023 a hermanos reunidos bajo el fuego del Espíritu Santo, porque tú, Pedro, no quieres que yo vaya a la cruz. Esa es la realidad. Hermanos, cuando nosotros entonces hacemos la voluntad del Padre como algo únicamente que nos va a gustar, perdemos muchísima riqueza de la voluntad misma del Padre. Cuando consideramos que Romanos capítulo 12, buena, agradable y perfecta, es solamente cosas emocionalmente atractivas para nosotros, o cosas que van a traer
no sé, alegría a nuestra carne, no es así. Que sea buena, agradable y perfecta no quiere decir de que todo va a ser para nosotros algo que nos guste. Va a ser perfecta porque se va a hacer lo que Él quiere. Va a ser buena porque se va a hacer de acuerdo a la bondad de Dios. Jesús en Cristo estaba no mostrando su amor, todo lo contrario, en la obra de Cristo. Y mientras la copa la bebía Cristo, el amor del Padre se estaba mostrando a toda la humanidad. Eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta entender. En medio de cualquier crisis que estemos atravesando cualquiera de nosotros, hermanos, digámosle: Señor, yo me rindo a tu voluntad. Dame la capacidad espiritual, como vimos el viernes pasado, Colosenses capítulo 1. Lléname del conocimiento de tu voluntad en toda inteligencia y sabiduría espiritual, para que ande conforme a lo que a ti te agrada, Señor, llevando fruto en toda buena obra. El hacer la voluntad del Padre, hermanos, debe de ser nuestra satisfacción. Hasta cuando lleguemos al punto de la satisfacción, que ese es el punto que de forma bien difícil Santiago capítulo 1 nos quiere exponer. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. ¿Cómo funciona este asunto? ¿Cómo funciona esto de tener gozo en las pruebas? Tened por sumo gozo cuando estés en medio de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego hay otras descripciones muy hermosas. Tened por sumo gozo. Hermanos, que nuestro gozo sea hacer y vivir en la voluntad de Dios. Quitemos todos los elementos que están a un lado, que sabemos que no vienen del Señor. Suenan bien, a la carne le gusta, pero es tan aborrecible para el espíritu. Eso es lo que el Señor Jesús le quiso decir a Pedro. Gracias, Pedrito, por ayudarme. Gracias por querer cuidarme. Gracias también por ser mi guardaespaldas y sacar la espada, pero no te necesito. Básicamente, no necesito tu ayuda. Mi deseo es hacer la voluntad del Padre. Por eso las oraciones de Jesús eran tan relevantes. Por eso Él fue escuchado, como dice Hebreos, a causa de su temor reverente. ¿Cuál es nuestro deseo, hermanos? Que sea hacer la voluntad del Padre. Nuestro espíritu, nuestro corazón encuentra gran descanso cuando le decimos: Señor, yo ya no voy a pelear contigo, Señor. Yo ya no voy a pelear contigo. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, dame sensibilidad espiritual para escucharte a ti y saber cuál es tu voluntad en esta, en aquella otra, en toda circunstancia. Yo quiero hacer tu voluntad. El hacer la voluntad del Señor, hermanos, pocas veces traerá poco grado de dolor. El hacer la voluntad del Señor en muchas oportunidades nos lleva a lugares que no quisiéramos estar. Pero es ahí donde el Señor nos muestra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esto es lo que sostenía la vida de Cristo y es lo que sostiene nuestra vida. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Que eso quede en nuestro corazón. El Señor Jesús conocía la voluntad del Señor, le encantaba hacer la voluntad del Señor, a pesar de que su carne no quería, pero su satisfacción en el espíritu era hacer la voluntad del Padre. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Hay momentos que vamos a experimentar tremendo gozo en el Señor, que no cabe en nuestro corazón. Saltamos de aquí al techo y decimos: Señor, qué tremendo.
Pero la misma voluntad del Señor nos va a llevar a lugares donde no tenemos ni un poco de fuerza. Pero el Señor ahí mismo nos va a fortalecer. Así que hay dos caminos, hermanos: el camino de la espada o el camino de la rendición, el camino de la autocompasión o el camino de la fortaleza al hacer la voluntad del Señor. Rindámonos a la voluntad del Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. No hay otra cosa mejor, Señor, que hacer tu voluntad. Pero ¿qué haremos si tu voluntad nos lleva a lugares donde no queremos estar? Hacemos lo mismo que Cristo hizo. Si fuera por mí, no quiero ir ahí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Desconozco, Padre, si hay hermanos de los que estamos acá que estamos luchando con tu voluntad, Señor. Aparentemente estamos luchando porque es justificable nuestra lucha. Es justificable quizás para la carne, pero en algunas cosas no es justificable para el espíritu. A veces es justificable, Señor, estos elementos porque suena bien, Señor. En el caso de Pedro es esa clara imagen de tener su mirada en los hombres, y sonaba tan bonito que tú no sufrieras, pero esa no era la voluntad del Padre. Ayúdanos a identificar, Padre, en esta noche cuál es tu voluntad. Si alguno de los que estamos acá está parado sobre un terreno o sobre tierra movediza, arenas movedizas, tú nos dices: aunque andes en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que nosotros ya nunca lo tengamos que decir, porque tú nunca nos dejas, Señor. Siempre estás con nosotros en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier situación. Oh Señor Jesús, ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Que esa sea nuestra oración en esta noche. Esa oración siempre tendrá relevancia. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. En medio de esta situación en la que estoy, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. ¿Qué más puedo hacer, Señor? Si no es el hacer tu voluntad. ¿Qué más podemos hacer, oh Cristo, sino el hacer tu voluntad? Tú nos mostraste el camino. Queremos seguir tus pisadas. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Oh Señor Jesús. Perdónanos, Señor, por sacar la espada. Perdónanos por la autoconmiseración.
en momentos que tú no nos has pedido que estemos ahí abrazando nuestras heridas, abrazando nuestro dolor. Perdónanos, Señor, por la autocompasión que no es necesaria, por la autoconmiseración que no es necesaria. Señor, perdónanos por tener en muchas oportunidades la mirada en los hombres, la mirada en otras cosas que no vienen de ti. Aleluya. Es ahí cuando nuestra oración será altamente efectiva, Padre. Totalmente efectiva. Cuando nuestra voluntad está rendida a ti, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Que en la rendición, Señor, haya victoria. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.